inicio a grabar. Listo, entonces en el marco de la escritura y publicación de artículos de divulgación en la revista Spectra hemos estado haciendo estas jornadas de divulgación en las cuales pues hemos hablado por supuesto del quehacer científico, de la divulgación científica como tal, de la mano del profe Santiago Vargas Domínguez del Observatorio Astronómico Nacional. Entonces, pues ya para comenzar sin más dilación, les dejo con el profe. ¿Listo? Entonces, nada, profe, adelante, todos suyos. Gracias, Juancho. Muy buenas tardes para todos, en donde se encuentren. No sé quiénes estuvieron en la sesión anterior, pero de todas formas voy a comentar al comienzo muy rápidamente que vimos la sesión pasada, porque hablamos de muchas cosas, pero que se pueden concentrar en dos grandes puntos. Uno de ellos es la difusión de la información científica y otro la divulgación científica. Y pues rápidamente para contarles las diferencias que en la sesión pasada las vimos de manera más extendida. Difusión de la ciencia se basa en comunicar aspectos científicos, contenido científico en entornos especializados, es decir, congresos, seminarios, simposios, salón de clase, discusiones entre académicos, entre pares, entre personas que están en una formación en un área de la ciencia o no necesariamente en un área de la ciencia, puede ser cualquier contenido académico, cualquier área académica. Pero en definitiva, la difusión se trata de hablar con un lenguaje técnico, formal, específico, especializado, y eso pues solamente se hace en un entorno donde la gente ya tiene un, un conocimiento previo. No nos estamos dirigiendo a personas del público general, personas neófitas en un asunto, y eso es muy importante porque eso implica pues una preparación específica para afrontar las posibles preguntas que puedan venir de ese par académico, de esa persona que está escuchando nuestro discurso. Por otra parte, la divulgación científica tiene un objetivo muy diferente y es el de llegar a la comunidad en general, al público en general, a personas o grupos o comunidades no especializadas que no tienen por qué tener una preparación previa en ningún área científica ni en ningún área académica, que pueden ser un niño, una niña o una persona mayor, indistintamente. En ese caso, pues también se exige un rigor, obviamente, y una preparación, a diferencia de lo que mucha gente piensa en muchos ámbitos, perdón, científicos, que la divulgación científica no exige preparación, sino que yo puedo llegar y hablar de cualquier tema porque lo domino y porque llevo muchos años investigándolo y no necesito prepararme, pues muy mal, ¿no? Porque realmente el público general merece también ese respeto y preparación del tema con una terminología diferente, unas características diferentes, una motivación diferente. Y por eso, pues en la revista Spectra, la intencionalidad es atacar ambos ámbitos de la comunicación de la ciencia, el ámbito divulgativo y el ámbito de la difusión. Y eso lo hacemos con artículos de divulgación científica que típicamente les mostré la vez pasada y voy a volver a recordarlo, se hacen en un formato que es el de una revista pues divulgativa, donde las imágenes son muy importantes, de hecho marcan el diseño y la diagramación de esos artículos, la imagen, textos llamativos, uso de colores, tipos de letra, diferentes tamaños, y eso hace pues que el público se atraiga más hacia esa lectura, que de por sí no tiene por qué estar interesado en ella. Y ese es uno de los objetivos de divulgar ciencia, llegar a públicos que de otra manera nunca se aproximarían a la ciencia, porque nunca se interesarían por ir a una biblioteca a leer de ciencia, ni a acercarse a un planetario, a un centro de ciencia. Y eso es un reto, eso es tremendamente retador. A veces mucho más que aproximarse a públicos especializados, porque esos públicos sí están interesados en el tema que yo voy a hablar, en la ciencia que yo desarrollo, o en el proyecto de investigación que yo tengo. Entonces, en la revista Spectra tenemos divulgación, esos artículos, y difusión científica con artículos científicos. Y hoy también pues vamos a hablar un poquito de eso. Yo sé que el objetivo principal de estas sesiones es aportar a la parte de divulgación, pero eso no implica que en algún momento no podamos también aportar a parte de investigación. Seguramente aquí muchos pues ya han
tenido experiencia con artículos de ciencia, artículos científicos, y por eso pues también es importante integrar ese discurso en estas conversaciones que vamos a tener. Bueno, ahí ven en pantalla entonces una pequeña presentación. También voy a dividir esta sesión en varias partes. La primera parte voy a continuar un poco con el discurso que les di la vez pasada del quehacer del científico y los aspectos que cubren la importancia de comunicar la ciencia. De otra manera, la ciencia se quedaría coja. Una ciencia que no comunica es una ciencia incompleta. Imagínense ustedes si en el pasado los grandes personajes que desarrollaron la ciencia no hubieran comunicado esa ciencia de alguna manera, escrita, oral, etcétera, pues no tendríamos hoy ese conocimiento y estaríamos todo el tiempo construyendo desde cero. La idea de construir sobre lo construido es lo que hace que la comunicación de la ciencia tenga tanta relevancia para la ciencia. Entonces el título que estamos viendo ahí, hacer del científico una persona cercana a la sociedad. Eso es muy importante y en el contexto de nuestro país más aún, porque históricamente no hemos tenido grandes desarrollos científicos. Somos un país que para nadie es un secreto, pues está atrasado en muchos aspectos de la ciencia, muy limitado en cuanto a la financiación de la ciencia, y eso pues en parte se debe o en parte motiva acercarnos como científicos a la sociedad, como académicos a la sociedad. Salir un poco de esa burbuja que ahí estamos viendo en esa imagen. El científico está encerrado en una burbuja que es una burbuja de conocimiento, pero también una burbuja que aleja al resto de la sociedad de ese conocimiento y abre una brecha entre la ciencia y los científicos y las personas del común que hacen parte de la sociedad. Ahora, surge una pregunta en todos los que nos dedicamos a áreas de la ciencia o la academia, y es, bueno, pero ¿divulgamos o no divulgamos? Porque nadie nos exige que estemos divulgando. Es decir, yo soy profesor de la Universidad Nacional, tengo un contrato con unas obligaciones y por ningún lado dice que yo tenga que hacer divulgación científica. Entonces, es una pregunta que surge para las personas que están interesadas en divulgar, pero ¿será que sí vale la pena o no? Entonces vamos a tocar dos aspectos principales. Uno, responder a la pregunta, ¿por qué los académicos no deberían hacer divulgación científica? Hay mucha gente que apoya esta idea de no hagamos divulgación científica. Y bueno, tiene varias razones. La principal, el spoiler, es que el tiempo no nos alcanza para ello, porque tenemos que enseñar. Estoy hablando aquí, pues, desde el punto de vista de un docente, pero también lo pueden llevar a su ámbito de estudiantes. Tienen que aprender cursos magistrales, tenemos que atender estudiantes, ustedes tienen que, pues, tener sesiones con los docentes para poder solucionar dudas, etcétera, realizar tesis, etcétera. Tenemos que investigar, entonces tenemos que potenciar una línea de investigación, colaborar en esa línea y asistir a eventos de difusión científica, congresos, en astronomía, jornadas de observación, ir a tomar datos, ir al laboratorio. Eso también consume muchísimo tiempo. Luego tenemos que pensar en publicar, porque si no publicamos lo que hacemos como parte de la difusión científica, pues podemos llegar a esa frase de si no publicamos, no existimos. Nadie conoce lo que hacemos, nos cerramos y eso hace que no podamos tener las mismas oportunidades de los que pueden publicar sus trabajos y pueden difundir ese conocimiento en un entorno especializado. Y también nos la pasamos peleando todo el rato porque tenemos que buscar fuentes de financiación, tenemos que buscar dinero para ir a esos congresos, para publicar artículos que valen cierta cantidad de dinero, que a veces no es nada despreciable. Yo he costeado artículos de 1.500 euros o dólares y pues le toca a uno del bolsillo. Y luego tenemos que pelear con una burocracia que hace que los procesos sean lentos, que muchos procesos se enquisten y no lleguen a buen término. En definitiva, todo esto nos quita mucho tiempo. Es decir, sí es verdad que tenemos una vida bastante agitada y sacar tiempo para divulgar la ciencia pues no es nada sencillo. ¿Por qué sí deberíamos tratar de sacar ese tiempo para divulgar la ciencia? Pues ya les he mencionado un poquito al comienzo de la discusión algunos aspectos, pero pues porque tenemos un auge de la pseudociencia que está llegando a todos los rincones de la sociedad de una manera muy atractiva.
de una manera muy cercana, con un lenguaje que le gusta a la gente, y eso pues es parte de que las brechas del conocimiento se abran en la sociedad, que la sociedad pues en vez de estar ganando una educación científica esté cada vez alejándose de ella. Entonces, es un deber como académicos con la sociedad. Es positivo para la ciencia, pero para el país en conjunto. Un país que tenga una calidad de vida buena es un país que generalmente tiene un desarrollo científico importante. Van de la mano el desarrollo de la ciencia y el conocimiento en una sociedad con la calidad de vida, la capacidad crítica de esa sociedad y el cerrar las brechas de desigualdad en la sociedad. Es bueno para nosotros también, esto es importante mencionarlo, porque cuando uno saca tiempo para divulgar la ciencia, como ustedes están haciendo con Cúmulo, pues habrá muchos que dicen, bueno, pero ¿para qué tanto sacrificio, no? ¿Para qué pues están ahí haciendo algo como si estuviéramos cargando una piedra muy pesada? No, tampoco es así, uno lo hace porque le gusta. Si a ninguno de nosotros nos gustara esto, pues obviamente tampoco es que nos vamos a sacrificar como kamikazes para hacerlo. No, nos gusta, nos divierte, nos entretenemos, nos motiva, nos apasiona y eso pues es algo que nos beneficia a nosotros mismos. Claro, estamos buscando tratar de poner, digamos, motivaciones altruistas para que la sociedad crezca, se desarrolle. Sí, eso está muy bien, pero también es importante pensar en uno. Y si a mí no me gusta, pues no lo hago. Entonces me gusta y por eso estoy pensando de una manera un poco egoístamente, pero es importante también pensar en uno, ¿no? ¿Refuerza nuestra reputación científica? Sí, yo creo que a medida que uno tiene más experiencia en divulgando ciencia, conoce otros entornos fuera del académico, puede ir a un colegio, puede ir a cualquier comunidad muy diversa, pues eso lo está enriqueciendo y de alguna manera su reputación también crece. Usted se da a conocer, eso pues le genera un estatus que es importante y en la ciencia es importante pues crear ese estatus también. Complementa muy bien el hecho de que un científico divulgue ciencia. A diferencia de lo que sucedía hace algunos años donde divulgar ciencia estaba un poco satanizado, hoy sí es algo importante, relevante y en muchas ocasiones el Ministerio de Ciencia hace unos años pues no tenían en cuenta para nada la apropiación social de la ciencia, la divulgación de la ciencia y hoy sí. Si usted pasa un proyecto a una convocatoria y no tiene un componente de apropiación social, ese proyecto probablemente no lo acepten, no tenga los puntos suficientes para ser aprobado. Entonces, sí es importante y gana reputación. Por eso, en ese punto siguiente mención es un requisito para conseguir proyectos, para conseguir financiación y para participar en muchos aspectos y ámbitos puramente académicos. Y bueno, y es beneficioso también que tengamos un buen contacto, una buena comunicación con medios. Los medios de comunicación, querámoslo o no, son determinantes en una sociedad. Y eso pues es importante porque los científicos no podemos ser ajenos a esa realidad que está sucediendo. Hay muchos científicos que detestan que venga un periodista a hacerles una entrevista o que les pidan escribir una nota de prensa para un medio de comunicación y están huyéndole a los periodistas. Yo que tengo contacto con muchos periodistas, sé de primera mano todo lo que sufre un periodista cuando tiene que obligatoriamente tratar un tema de investigación y no le contesta a nadie al teléfono, le hacen el feo, le dan la espalda. ¿Qué pasa en últimas? Pues que ese periodista tiene que mirar cómo hace la nota, buscarse la vida porque de eso vive y al final pues salen unas cosas horrorosas. Entonces, aportar un poquito para que tanto el periodista, el profesional de la comunicación, pues no lo pase mal, pueda hacer su trabajo de la mejor manera y eso va a beneficiar a ambas partes. Eso es importante. Entonces necesitamos una comunicación entre la ciencia y la sociedad, los científicos y la gente del común. Y esto no es algo nuevo, esto pues ya hace varios años el propio Albert Einstein lo destacó, él lo vio como una oportunidad para que los esfuerzos que se hacen desde la ciencia, los resultados de investigación, pues puedan difundirse.
Y fíjense que él menciona en este escrito de 1950, ya cuando pues estaba de una edad más avanzada, no basta con que esos resultados de las investigaciones sean conocidos, sean elaborados y aplicados por unos pocos. Si esos conocimientos se limitan a esa burbuja pequeña de personas, se debilita la mentalidad filosófica de un pueblo que debería caminar, eh, que caminaría así hacia su empobrecimiento espiritual. Esto es una palabra que muchos científicos mencionan y fíjense que pues también está un poco satanizada, ¿no? Este término espiritualidad pues lo mencionan desde Carl Sagan, pasando por Albert Einstein y muchos grandes científicos, porque no significa que la espiritualidad vaya de la mano a la religión, ¿no? Son dos cosas independientes. Pero sí decía Carl Sagan que la ciencia es la fuente principal de espiritualidad. Y eso pues va muy de la mano con dar a conocer nuestros resultados de la ciencia en un entorno no académico. Stephen Hawking también lo mencionaba cuando recibió el Príncipe de Asturias en 1989 y decía que en una sociedad democrática los ciudadanos tienen que tener conocimientos básicos de cuestiones que manejamos en la ciencia y esto les va a permitir tomar decisiones informadas, no depender únicamente de lo que dicen los expertos por allá encerrados en un laboratorio, sino empezar a tomar un papel protagónico, activo en las decisiones de la sociedad. Y cuando hablamos de estas personas de la sociedad, pues incluimos a los políticos, ¿no? Nada más y nada menos que los políticos son los llamados a decidir en gran parte los destinos de una sociedad. Si esas personas son ajenas a lo que pasa en la ciencia, pues terrible, ¿no? Estamos debilitando toda la capacidad que tiene la sociedad para mejorar y para ser crítica. Pero parece que es difícil establecer esas uniones entre los científicos, que somos bastante particulares, y otros miembros de la sociedad. ¿Por qué se da eso? Principalmente pienso yo, y muchos apoyan esta idea, que son prejuicios. Tenemos prejuicios de lado y lado. Todos los que estamos acá los hemos tenido. Incluso tenemos prejuicios entre nosotros mismos cuando pertenecemos a diferentes facultades, departamentos incluso en una misma facultad. Y eso pues es lo que hace que se debiliten esas conexiones. ¿Qué prejuicios tenemos? Y esto que les voy a mencionar lo saqué de, de testimonios, no me lo estoy inventando. La sociedad, según los científicos, carece de cultura científica básica. Entonces, claro, decimos nosotros somos los sabelotodos y allá ustedes son unos brutos que no saben nada. La cultura científica de ustedes es nula y eso pues hace que nos alejemos de esa gran parte de la sociedad que no es científica. Culpamos también a la ciencia del mal uso de los descubrimientos. Es decir, no nosotros, la sociedad culpa a la ciencia de los mal uso de los descubrimientos. Pensamos los científicos eso de manera errónea. Claro, porque se habla que los científicos desarrollaron la bomba atómica y entonces la bomba atómica pues ha matado millones de personas y la energía nuclear entonces es mala porque la radioactividad nos va a matar, etcétera. Y los científicos pensamos eso, decimos, no, es que nos ven como unos monstruos que tenemos ahí como el poder de destruir la Tierra si quisiéramos. Ese es uno de los prejuicios que nosotros como científicos tenemos de la sociedad. Y también para los científicos pensamos que la sociedad dice, no debemos participar en decisiones científicas porque eso es un ámbito exclusivo que no necesita la intervención de la sociedad y que los científicos pues se defiendan solitos a ver cómo hacen. Y muchas veces pensamos también que la sociedad cree que los científicos somos fracasados, ¿no? Porque si yo digo que estudié física, matemáticas o cualquier área científica, me van a decir, pobrecito, ¿qué va a hacer? ¿Cómo se va a ganar la vida? ¿En qué va a trabajar? Y esto es un prejuicio que nace desde nuestras familias muchas veces, ¿no? Imagino que algunos de ustedes tuvieron pues esas caras largas de sus familiares cuando les dijeron que iban a estudiar una carrera, ya sea ciencias o ingeniería, y estaban esperando que ustedes fueran médicos, abogados o, no sé, grandes empresarios por allá de quién sabe qué. Esos prejuicios pues son los principales de los científicos hacia la sociedad, pero luego están los prejuicios que tiene la ciencia según la sociedad. Es decir, para la gente del común,
Parece que los científicos fueran personajes excéntricos, desconectados, allá, unos locos con sus batas blancas, con los pelos de punta y como si fuéramos unos monstruos, ¿no? Allá unos seres que no le hable, déjelo allá que trabaje, cascarrabias, etcétera. Parece que hiciéramos cosas muy complicadas y por eso pues la sociedad diría, no, yo no entiendo eso y jamás lo voy a entender y ni siquiera quiero preguntar. Parece muy complicado todo lo que hacemos. También ellos piensan que siempre tenemos la razón. De hecho, esto es parte de lo que les cuento del avance de la pseudociencia en el mundo. Cuando nosotros escuchamos esta frase de científicamente comprobado, una frase que todos hemos escuchado, ¿no? Le venden el champú contra la caspa, científicamente comprobado. La pastilla que funciona para que no se le caiga el pelo, científicamente comprobado. Y todo pues tiene como ese eslogan científicamente comprobado, que es lo que primero nos debe indicar que eso no es ciencia, porque la ciencia no está científicamente comprobada. Ningún aspecto de la ciencia podemos decir que está 100% comprobado. No hay verdades absolutas en la ciencia y por eso la pseudociencia se agarra de eso de una manera bastante oportunista para decir, no, es que esto está científicamente comprobado y esto es así y son aspectos milenarios que funcionan, etcétera. Pero no, no es cierto. No. La ciencia está siempre bajo escrutinio, bajo posibles cambios de paradigma, en donde se derrumba todo el constructo científico, que es un andamio que se va construyendo paso a paso, año tras año, y en algún momento ese andamio se puede caer y puede surgir otras cosas, ¿no? Esos cambios de paradigma son muy llamativos, han sucedido muchas veces en la historia, cada vez suceden más frecuentemente. Antes los cambios de paradigma tardaban miles de años. Por ejemplo, el paradigma establecido por Aristóteles, según el cual los cuerpos más pesados caen más rápido y llegan más rápido al suelo. Ese paradigma sobrevivió más de un milenio hasta bien entrado el siglo XVII. Y luego hay otros cambios de paradigma, ¿no? Newton, Einstein. Estamos viendo una época de grandes transformaciones y eso se ve reflejado en cambios de paradigma mucho más rápido que antes. Bueno, y también a veces pensamos que cree, la sociedad cree que los engañamos, ¿no? No, es que ustedes son los científicos, están ocultando cosas. Ustedes que saben que la NASA ya tiene alienígenas y que los está torturando por allá en un laboratorio y que los está escondiendo, etcétera. Entonces estamos engañando a la gente y tenemos intenciones pues no muy buenas y por eso queremos seguir engañando a la gente. Otro prejuicio. Entonces, en definitiva, todo esto hace que la pseudociencia salga a flote, triunfe, porque ellos sí están muy bien articulados con la sociedad. Como consecuencia, entonces, el éxito de lo paracientífico es lo que estamos viviendo hoy en día, en todas partes de la sociedad, a todo nivel. Aquí no discrimina la pseudociencia a nadie, ¿no? De hecho, hay personas muy bien formadas que caen en aspectos pseudocientíficos y se los creen y los estafan y le gastan un montón de dinero a eso. Sin ir muy lejos, pues muchos presidentes no mueven un dedo sin consultar a su astrólogo de cabecera, ¿no? Eso sucede y en nuestro país sucedió y sigue sucediendo. Entonces aquí pues necesitamos aspectos de divulgación científica y de comunicación y por eso esta palabra que está ahí escrita, informar, es tan importante. ¿Qué es informar? Porque informar es un aspecto que los humanos siempre hemos hecho, es decir, algo que nos caracteriza como humanos es la información y cómo usamos esa información y cómo la comunicamos, y de ahí surge el lenguaje y todas nuestras prácticas sociales y culturales van atadas al lenguaje. Entonces, informar es contar cosas que ocurren, hechos que suceden a nuestro alrededor, pero si queremos informar propiamente dicho, pues eso exige también algo de actualidad, ¿no? Porque si no lo hacemos con actualidad, pues entonces estaríamos contando una historia, ¿sí? Contando, pero informar está más cercano a echar chisme, ¿no? A contar cosas que están pasando y fulanito hizo esto, tal, 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 esta mañana y ahora pasó tal cosa. Exige actualidad. Y necesitamos unos conceptos básicos de esa información
Pero lo más importante para informar de manera certera es contrastar el contenido. Por eso es tan importante y, de hecho, parte de esta conferencia la preparé para un entorno de periodistas o comunicadores, pero vuelvo y repito, todos los seres humanos somos de manera innata comunicadores. Nadie podría vivir sin comunicar algo. O sea, seríamos allá unos personajes ahí sí encerrados allá en un sótano y nadie me habla, nadie me saluda. Eso pues no es un aspecto humano. Entonces, contrastar contenido es muy importante y eso requiere y exige una responsabilidad ética. Por eso las noticias que no tienen ese contraste de contenido, pues son noticias que normalmente o son, como le llaman en los periódicos, contenido publicitario, publicidad política pagada, si fueran políticos los que lo hacen, eh, o un mal reportaje, un mal comunicador haciendo un mal trabajo. Explicar, esto es diferente a informar, ¿no? Explicar ya es una visión un poco más amplia, más variada en el contenido y no exige tanta actualidad. Entonces yo le puedo explicar a usted qué son las leyes de Newton. Hace 400 años que existen las leyes de Newton, pues no son para nada actualizadas. Aunque su ámbito y su ámbito de acción sí sigue siendo actual, ¿no? Entonces yo sé que si dejo caer una bolita, pues la bolita cae al suelo y eso pues es actual, ¿no? Me puede pasar ahora mismo. Pero explicar exige también profundidad en aspectos que sean muy objetivos, evitando la subjetividad. Claro, a veces es importante la subjetividad. ¿En qué sentido es importante? Pues muchas veces cuando uno quiere saber sobre un tema, pues le consulta la opinión a un experto. ¿Sí? Ese experto, pues muchas veces tiene un criterio que está dado por la familia en que nació, el país en que nació, la vida que le ha tocado, la universidad donde estudió. O sea, es imposible dar una opinión sin ser subjetivo. De alguna u otra manera, todos somos subjetivos. Pero cuando usted profundiza y entonces vamos a hacer entrevistas a muchas personas, una que piensa así, otra que piensa de otra manera, cubrimos un amplio espectro, pues estamos tratando de disminuir esa subjetividad y aumentando la objetividad. Y eso pues es lo que aquí se ve como profundidad, profundizar. Opinar. También es importante opinar, claro que sí, pero como muchos lo dicen, y estaba viendo de hecho esta mañana una conferencia muy interesante, no todas las opiniones son respetables y esto pues de hecho lo pongo a consideración de ustedes, porque uno siempre está escuchando eso, ¿no? No, es que todas las opiniones son respetables. No, no debería ser así. Las opiniones deberían ser respetables, más o menos, dependiendo de quién las dice, cómo las dice y las implicaciones que tiene esa opinión y la formación que tiene la persona que está opinando eso, porque es responsable de lo que está diciendo. Lo que es opinable, lo que es respetable es que todos podamos decir lo que pensamos, eso sí. O sea, opinar sobre algo, pues sí, respetable, pero que eso que estamos diciendo y eso que estamos opinando sea respetable, depende. Entonces, opinar es explicar un contenido eh, y un contexto, ¿no? En donde ocurren ciertos hechos. Puede ser un partido de fútbol, entonces usted opina que este árbitro pitó mal esta falta o que este equipo está jugando bien o mal. Esos son opiniones que dependen de ciertos hechos. Pero la opinión procura que el que recibe esa información pues pueda formarse su propia opinión también. Es decir, ¿por qué decirle a la gente lo que tiene que hacer como si fueran borricos siguiendo pues al pastor que los está llevando como un rebaño, ¿no? Y de hecho esto lo aplico yo mucho en mis columnas. No considero que mis columnas sean columnas de opinión. Los que las hayan leído, mis historias del cosmos, no siento que sean columnas de opinión, aunque las quieren vender como eso, porque a mí no me interesa decirle a la gente y qué opinión tiene que formarse. No, yo quiero que cada uno se forme su opinión y yo les dé las herramientas para que puedan formarse su opinión. Eso me parece que es más valioso. Y eso es lo que muchas veces nos hace falta en otros entornos. Vuelvo al entorno político, porque los políticos pues están convencidos de unas cosas y quieren que la gente se convenza de esas cosas y esto es así porque lo dije yo. Y no quieren que la gente se forme una opinión. Y justamente eso hace que la educación pues no se ponga
como una bandera de la sociedad, porque la gente educada sí puede formarse sus propias opiniones de una manera mucho más concienzuda, mucho mejor. Pero eso no conviene, ¿no? No conviene que la gente esté bien informada, no conviene que la gente opine, conviene en muchos aspectos es que la gente haga lo que uno le dice. Estoy hablando de los que quieren tener ese control sobre la población, sobre la sociedad. Bueno, miren, aquí, de hecho, las opiniones en medios, pues se pueden decir, por ejemplo, en una editorial. Pero claro, la editorial sí tiene como sentido opinar. ¿Y quién opina ahí? Pues el director del periódico, un erudito en la materia, etcétera. Pero bueno, uno ya sabe que es una editorial, entonces yo no voy a ir con eso a misa y lo voy a tallar en piedra y me lo voy a tatuar porque es una opinión. Artículos, columnas, etcétera. De hecho, se llaman columnas de opinión, típicamente. Bien, no sé por qué metí esta imagen del sol, bueno, será porque es muy bonita. Pero entonces ahora vamos a hablar de información. Para que una persona pueda compartir información, ustedes que están pensando en escribir artículos para Spectra, pues tienen que conocer la materia, ¿no? Tienen que conocer suficientemente el tema para que también ustedes sepan medir, cuantificar la importancia, la relevancia informativa de ese tema. Esto es clave porque imagínense ustedes en el periódico que salen tantos temas, pero imagínense que le dijeran a cualquier persona, oiga, escriba algo en el periódico. No, pues alguien puede escribir algo que para él es muy importante, ¿no? Pero para el resto de la sociedad, que es el público objetivo de un periódico, es un medio masivo de comunicación, pues no le interesa. Entonces toca tocar aspectos que de alguna manera sean globales, sean generales, que tengan relevancia informativa. Y eso pues requiere que usted sepa qué aspectos son relevantes y cuáles no. Y por eso es tan importante formarse y prepararse para hablarle a un público no especializado, porque esa gente está pensando unas cosas, le interesan unas cosas y pueden ser totalmente opuestas a las que a usted le interesa, pero usted tiene que adaptarse a ellos no se van a adaptar a usted. Usted es el que como expositor, como escritor, tiene que adaptarse de alguna manera a ese público objetivo, sin obviamente hablar de lo que usted quiere y su tema de investigación o su tema de preparación, pero tiene que saber qué es relevante y qué no. Tratar esa información con cautela y sin sensacionalismo. Esto es lo que cada día estamos perdiendo, porque las noticias se han vuelto muy amarillistas, ahora está, digamos que el clickbait prevaleciendo sobre la calidad del contenido y el sensacionalismo pues lo tenemos respirando en la nuca todo el tiempo, ¿no? Pero claro, no podemos ser sensacionalistas porque de alguna manera estamos engañando al público, ¿no? Jugando con las esperanzas, los sentimientos del público en cuanto a esa información. Esto pasa mucho en aspectos, por ejemplo, médicos. Es información muy sensible y mucha gente se atreve a hablar la, sin sopesar la importancia de lo que está diciendo y cómo puede afectar a la población, ¿no? Por ejemplo, en nutrición, ¿no? Ustedes pues tendrán ahí en sus redes sociales pues a muchos que hablan sin tener conocimiento de causa sobre aspectos de la nutrición y luego viene un nutricionista formado y dice, no, pues lo que está diciendo esta persona es una barra basada, ¿no? Ahí me estoy refiriendo en particular al doctor Biter, ¿no? Que me imagino que lo han visto por ahí. Bueno, debemos también ser traductores. Esto ya lo mencioné en la sesión pasada. La labor del divulgador es traducir una información muy compleja, muy específica, muy encriptada a un lenguaje amplio, llano, sencillo, pero preciso, no puede perder el rigor. Pero sí tenemos que obviar todos esos tecnicismos. A los científicos nos encanta hablar con tecnicismos porque nos hace parecer como muy eruditos y muy interesantes, pero no, esos tecnicismos lo que hacen es cortar la comunicación con la sociedad. Y bueno, necesitamos cualidades de investigadores, pues muy cercanas al método científico, porque no podemos dejar atrás el método científico ni siquiera cuando vamos a comunicar la ciencia, ¿no? El método científico está siempre ahí. Cuando un periodista, por ejemplo, elabora una noticia, una información, pues necesita formarse, necesita sentarse
a leer sobre contenido científico, a buscar fuentes, científicos, opiniones, pero también hechos. Esto es un trabajo muy exigente. Por eso no es casualidad que haya muy pocos periodistas científicos, que eso es un trabajo durísimo. Imagínense un periodista que no está formado en aspectos científicos, que tenga que aprender de física, de biología, de química, de todas las áreas de la ciencia para hacer artículos de ciencia, artículos de divulgación científica. Eso es muy complicado. Y a un periodista de ciencia le toca sí o sí tratar todos los aspectos de la ciencia. Lo ideal sería que hubiera o tuviéramos un periodista científico que toque aspectos de la física, otro que toque aspectos de la medicina, otros de la biología, otros de la geología. No, pues eso sería una utopía, un sueño. Eso no va a pasar. Y por eso los periodistas científicos tienen tanto miedo. Porque a diferencia de otro tipo de periodismo, como puede ser el deportivo, que es mucho más relajado, ¿no? O sea, yo puedo ahí dar mi opinión y sentarme ahí en que no, es que esta falta tuvo mala intención el jugador. Bueno, pues sí, realmente a nadie le interesa o nadie lo va a crucificar o pues, no es tan complicado como un periodista científico que diga una barrabasada y que luego eso salga publicado. No, pues se le acabó la carrera en el periodismo científico, se le cerraron todas las puertas, ¿no? Mientras que en otras áreas, de hecho, el más polémico, el periodista más polémico y el que genera más controversia, pues a veces es el que más trabajo tiene, ¿no? Y los llaman de más medios y venga aquí, porque es el que siempre pone ahí la leña y le encanta generar fuego por todo lado. Entonces, un periodista científico, un comunicador de la ciencia, un divulgador de la ciencia, tiene un trabajo extra muy tedioso. No es nada sencillo. Recursos que tenemos para divulgar la ciencia en medios tradicionales. Entonces, bueno, les voy a mostrar algunos aspectos que yo he tratado, por ejemplo, en mi experiencia como escritor de columnas de ciencia. Y a mí, pues, siempre me ha gustado un título muy atractivo, digamos que sin cruzar el límite del sensacionalismo, pero sin tampoco quedarnos con un título ladrilludo que a la gente no le interesa. No, porque es que el título es la puerta de entrada del lector a nuestro artículo. Vuelvo a repetir, esto que nosotros escribimos no necesariamente está dirigido para alguien que quiere leer este tema o que quiere indagar sobre estos temas. Normalmente es alguien que le interesa otra cosa, va pasando unas páginas y se encuentra con un título y el título tiene que atraparlo, tiene que engancharlo de una. Por ejemplo, yo aproveché esta historia de que íbamos a tener 3 días de oscuridad. Esto ya fue hace varios años, en el 2014, una de mis primeras columnas. Mm, Se ha vuelto a repetir esta historia, ¿no? Casi que cada año sale que, no, en tal día la Tierra va a pasar por no sé dónde y se va a ir la luz del sol por 3 días. Entonces esto lo titulé La fantasía apocalíptica de los 3 días de oscuridad. Pero fíjense que cuando pongo ahí fantasía ya estoy diciendo que eso es carreta, ¿no? Eso es fantasía, eso no va a pasar, eso es una historia, etcétera. Entonces ya la gente, pues de entrada sabe que ese artículo le va a explicar por qué eso no es cierto, porque ya está refiriéndose a una fantasía. El término apocalíptico, pues obviamente llama la atención porque todos lo asumimos o asignamos al fin del mundo y eso pues es algo que nos estremece, ¿no? Otra noticia que también da vueltas por las redes de vez en cuando, que los rayos cósmicos van a llegar al celular y entonces que por la noche cuando estemos durmiendo pongamos el celular alejado, porque si lo ponemos ahí al lado en la mesita de noche, ahí llegarán los rayos cósmicos que van a llegar y van a impactar contra todo lo que esté ahí cerca y van a matarnos o van a dejarnos medio tontos. Entonces, aquí comienzo con una pregunta y eso también es una herramienta muy usada en títulos y es preguntar cosas, ¿no? ¿Pueden los rayos cósmicos llegar a su celular? Porque preguntar cosas es ponerse en los zapatos del lector o de la persona que recibe esa información que se está haciendo un montón de preguntas. Entonces, él se ve reflejado. Y eso es importante porque es darle protagonismo al que lee o al que escucha una conferencia. Eso entonces, pues era también una falsa noticia. Entonces, esto, claro, son aspectos que alguien responsable, ético y un divulgador consciente, pues los maneja y los usa de manera correcta,
pero muchas veces en las redes lo charlatanes y un montón de influencers y gente pues que no tiene esa ética científica, esa responsabilidad, pues usa títulos a diestra y siniestra desinformando, ¿no? Y entonces están los bulos que rondan por internet cada vez más. ¿Cuáles serían las estrategias para acercarnos a medios tradicionales? Y eso es importante porque ustedes pues están en un entorno académico, pero vuelvo y repito, deben ir pensando en llegar a otros ámbitos de la sociedad fuera del académico. Eso pues es lo que está haciendo Cúmulo, ¿no? Está yendo a colegios, está yendo a festivales, a parques, proyectos que hemos hecho en la universidad como Universidad del Barrio tenían esa intencionalidad, salir de los muros de la universidad, llegar a las zonas donde está el señor de la tienda, la señora que salió de misa, el parque ahí donde hay gente y niños y familias jugando. ¿Cómo preparo ese encuentro con o medios tradicionales o sociedad en general? En el caso de medios que comunican, pues pueden ser periódicos, revistas, medios digitales, radio, televisión, pueden ser nacionales, regionales o internacionales, pueden ser generalistas o especializados, porque también hay medios de comunicación pues que hablan de aspectos económicos, ¿no? La revista Portafolio, de aspectos técnicos, automovilísticos, la revista Motor. Todo eso es importante. Es decir, el universo de medios de comunicación es muy amplio y de objetivos de esos medios, incluyendo el público objetivo, muy diversos. Entonces también tenemos que informarnos sobre, les dije la vez pasada, a quién le comunicamos las cosas, ¿no? Si es el caso de algo que voy a escribir para una revista, para un periódico, ¿qué tendencia política tiene esa revista? ¿Cuál es su intencionalidad? ¿Cuál es la credibilidad que tiene, el rigor? Yo como comunicador o divulgador o escritor de columnas de ciencia, pues no voy a escribir en cualquier parte, ¿no? Porque si escribo en ciertos medios puedo perder credibilidad. Ahora, tampoco sin cerrarme nuevamente en esa burbuja, porque entonces no estoy haciendo nada. No hacemos nada si nos quedamos en la misma burbuja. Por eso les mencionaba que Carl Sagan, cuando saca su serie Cosmos a comienzos de los 80, la quiere y decide que eso salga en el canal pues más popular y más por debajeado del momento que era Fox. Bien. Y muy importante, y esto no solamente en el aspecto de la divulgación, sino en todos los aspectos de su vida, esto es una recomendación que ya les doy de manera personal, hay que ser muy prudente con lo que uno dice, muy, muy prudente. Eh, de hecho, esa frase de que la prudencia hace verdaderos sabios es importante porque es verdad, ¿no? La prudencia en lo que hablamos, comunicamos y en las opiniones que tenemos es clave, es vital. Bueno, preparen entonces para lo que vayan a escribir o vayan a comunicar un titular muy atractivo que tiene que tener tanto relevancia científica como relevancia, aquí coloqué periodística, pero puede ser simplemente informativa, ¿no? No necesariamente periodística, informativa. Noticias, por ejemplo, hechos, sucesos. Y hay un aspecto interesante de los seres humanos que, como mencioné, les interesa desde siempre y no podemos separarnos del lenguaje. Y eso implica que somos muy chismosos, realmente nos encanta el chisme y eso se puede aprovechar, pero es que el chisme pues no se tiene que ver como algo malo, ¿no? El chisme puede ser simplemente sucesos atractivos que me llaman la atención, que me interesan, que me intrigan, ¿no? Que quiero saber cuál es el desenlace de esos sucesos. Entonces, por ejemplo, un estudio culpa al cambio climático del número e intensidad de huracanes de este año. Claro, esto es como un chisme de pasillo, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo así que el cambio climático es el culpable de todas estas cosas que luego causan desastres, matan gente, etcétera? Esto tiene todos los ingredientes para ser una noticia atractiva, ¿no? Pero obviamente es un chisme que tiene aspectos de ciencia y aspectos informativos. Entonces, el cambio climático y los huracanes. Es urgente atacar el cambio climático. Muchas formas de aproximarse a un título, pero ustedes tienen que también saber pues con cuál se sienten más a gusto, ¿no? Uno tampoco debe hacer cosas que no le motivan, que no se siente a gusto escribiendo o diciendo. Entonces tampoco se trata de que ustedes se hagan el harakiri, entonces vamos a ir en contra de lo que yo siento y quiero por darle gusto a los demás, no, tampoco.
Entrevistas, bueno, importante también porque ustedes se van a enfrentar a muchas entrevistas, tanto internas, por ejemplo, a nivel local en la radio UN, como en medios que lleguen a cubrir ciertos eventos que están organizando, etcétera. Rara vez un científico adquiere un reconocimiento como para que sea objeto por sí mismo de una entrevista. Eso sucede solo con los grandes científicos, pues de pronto premios Nobel o grandes personajes. Muchas veces cuando sucede es porque esos científicos ya se han metido más al ámbito político, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya, pues la política sí tiene personajes que atraen por el simple hecho de ser ese personaje, ¿no? Ahí está Armando Benedetti, pues un personaje muy atractivo mediáticamente por él mismo y por lo que dice, ¿no? Pero en la ciencia no pasa eso con mucha frecuencia. Entonces, cuando ustedes van a dar una entrevista, pues no tiene mucho sentido creer que el periodista o el que lo entrevista está entrevistándolo a usted porque usted es fulanito o menganito. Él quiere centrarse en la información y ese debe ser su punto más importante, la información que usted pueda transmitir en un tiempo muy corto. Y ahí pues toca ser muy concisos. No me puedo yo poner a dar vueltas y vueltas y entonces hablo de esto y esto. Muchos científicos pecan también por pensar que en 5 minutos de entrevista ellos quieren que el periodista y la gente que escucha la entrevista se entere de todo, o sea, que queden con toda la información de todo lo que ha estudiado, todo lo que ha investigado, todo. No, lleven un mensaje claro, pero sencillo, simple. Eso es importante. También es importante en las conferencias. Y lo digo con un poco de mea culpa, porque yo suelo ser de los que aprovecho una conferencia para hablar de todo. O sea, yo eso meto, eso es un salpicón de cosas y no debería ser así. Debería uno centrarse en un mensaje sencillo, claro y que quede en la mente de las personas que lo escucharon o que lo leyeron. Para para la gente que está en medios de comunicación, muchas veces las razones científicas no son suficientes para darle validez a una noticia o a una información. Es decir, la información puede tener una relevancia científica tremenda, ¿no? Hoy, de hecho, tuve una entrevista que me hicieron sobre unos agujeros negros de masa intermedia que probablemente se han descubierto a través del brillo de unas cosas que descubrieron en el cielo desde el año 2018, pero apenas se han visto como 10 casos. Son unos pulsos muy intensos de luz. Y entonces hoy, pues, claro, yo estaba tratando de cubrir los aspectos de, oiga, es importante porque agujeros negros de masa media, entre 100 y 1000 masas solares, pues no hemos descubierto. Hemos descubierto agujeros negros poco masivos como los que forman las estrellas cuando explotan, o los super agujeros negros monstruosos que están en el centro de las galaxias, los supermasivos. Pero esos pueden tener 5.000 millones de masas solares. Entonces, claro, yo estaba tratando de decir, oiga, esto es importante porque los agujeros negros de masa media son como eslabones perdidos. Pero claro, uno tiene que pensar, oiga, pero esto qué impacto tiene en la sociedad, o sea, esto qué le importa al ciudadano de a pie. Entonces, lo que le importa al ciudadano de a pie o le llama más la atención es, oiga, hábleme de, bueno, ¿qué carajo son los agujeros negros? ¿Eso quién lo descubrió? ¿Eso por qué? Entonces uno tiene que ponerse en los zapatos de la sociedad general y decir, bueno, ¿qué razones ambientales, económicas, sociales, políticas tiene lo que yo estoy diciendo? Aparte de las razones científicas, que sí, son muy chéveres, a mí me motivan, me dan de comer, pero a la gente no. El periodista científico o los medios suelen trabajar con temas en la frontera del conocimiento. Claro, ellos están siempre tratando de buscar esas noticias que son las últimas, las más importantes, las más mediáticas, donde hay debate incluso, y de hecho a los periodistas les encanta el debate, así como los debates políticos, deportivos, económicos, hasta religiosos, si se quiere, los debates científicos les encantan a los periodistas y a la gente en general. A la gente le gusta que dos personas argumenten y que, oiga, es que este dijo azul y el otro dijo, uno dijo blanco, otro negro, el uno dijo rojo, el otro azul. Eso les encanta. Entonces, en muchas conferencias y entrevistas que yo he dado, de hecho, uno habla de un tema y le ponen enfrente a un señor que piensa lo opuesto a usted. Y bueno, eso puede ser bueno o malo, ¿no? Porque lo sientan a uno con el terraplanista. ¡Tum!
Y ahí vuelvo a repetir la historia de, oiga, es que no es igual de respetable una opinión de alguien que está formado en ciencia, que lleva 20 años estudiando, trabajando, con la del otro que se levantó y vio en internet, pues que no, que el mundo es plano y entonces ya, sí, claro, claro, es que es plano. ¿Cómo va a ser igual de respetable esas dos opiniones? ¿No? Eso es como darle una cachetada a- al pensamiento crítico. Bueno, ya hablé un poquito de radio, pero pues también está la televisión, ¿no? Hablé de medios escritos, pero también radio y televisión tiene sus peculiaridades. Y eso es importante porque ustedes también van a estar enfrentándose a medios audiovisuales, a toda pues la nueva era transmedia, ¿no? Que ya cubre muchos aspectos diferentes de comunicar. Al contenido verbal tiene que haber una comunicación no verbal. Y esto pues es clave porque entonces si yo doy una entrevista que me centro en la parte hablada y me están grabando con una cámara y tal, pues entonces quedaría como un podcast, ¿no? Eso no tendría sentido ponerle imagen a eso. Entonces tiene que haber ahí un cambio de chip para aprovechar esa parte visual y hacer que la entrevista sea más llamativa. Entonces muchas veces la imagen cobra más protagonismo que el propio mensaje. Por eso, si ustedes tienen la oportunidad de dar alguna entrevista sobre un tema, pues traten de llevar algún experimento, algo, así sea una bolita y un palito y poner ahí algo de emoción visual a su discurso. Bueno, este entonces es la primera parte. Con eso, digamos que terminamos eso que les empecé a decir y a contar la vez pasada, estos aspectos que me parecen relevantes, importantes, porque no en muchas ocasiones uno se enfrenta a escuchar sobre esta, este contenido. Abro la sesión para preguntas antes de continuar. Y sí, yo creo que no vamos a tardarnos más de media horita. Me tengo que ir un poquito antes, pero no sé si hay dudas, comentarios, cualquier aspecto que crean que pueda aportar a esta discusión, que no acaba aquí, ¿no? Esto continuará. Listo, Juancho. Bueno, profe, nosotros esta vez hablamos también del papel del científico del divulgador, no solamente como un ente apartado de la sociedad, sino que alguien que justamente hace parte de esas dinámicas. Sin embargo, cuando se tratan de temas sociales, siempre surge lo político. Entonces, por ejemplo, puede pasar que a uno lo inviten a hablar a algún medio o algo así de espectroscopía o incluso en cualquier ámbito, que uno, sí, por ejemplo, que uno hable de espectroscopía, pero que al rato comiencen a hacer preguntas como más del tipo político, social, uno cómo podría llegar a responder a dichas preguntas sin caer, pues, por ejemplo, en el juego de la polarización política o ese tipo de temas que son álgidos y que a fin de cuentas pueden llegar a empañar en cuanto, pues no empañar, digamos, la labor de uno bien, sino como justamente ponerlo a uno en un polo en el cual ya a veces ni siquiera lo que uno tenga que decir de la ciencia pueda llegar a ser escuchado. De acuerdo, sí, un tema complicado porque sí se enfrenta uno a públicos pues que llevan esas temáticas y les encanta pues preguntar, polemizar, etcétera. Mi opinión personal es que uno no va a hacer cambiar a nadie en una charla o con una pregunta que le hagan. Uno no va a hacer cambiar a nadie de opinión en temas políticos, religiosos, futbolísticos. Entonces, ¿qué sentido tiene, no? Me parece una discusión completamente desierta que no va a llegar a nada. O sea, lo único que va a hacer es empeorar las cosas. Ahí es donde digo que es muy importante la prudencia, ¿no? Porque yo perfectamente puedo ponerme ahí a defender mis ideas políticas en un ámbito, pues, en donde yo estoy hablando de un tema completamente diferente. No es el objetivo que tenía en mi conferencia, no es lo que yo preparé. ¿Y qué sentido tiene entonces? Porque no voy a hacer cambiar de opinión a alguien ahí en una pregunta que yo responda en 2 minutos, ¿no? Entonces, simplemente uno puede tratar de zafarse de esas preguntas,
tratar de respetar la opinión ahí sí de la persona que tiene enfrente y uno pues sí, bueno, voy a consultarlo, voy a explorarlo, etcétera. Pero yo soy partidario de no abrir debate en esos aspectos porque eso nunca llega a nada bueno. A no ser que uno esté pues en un entorno donde se está discutiendo de política, donde se están defendiendo ideas políticas, ahí sí, porque ese es el objetivo de ese meeting o de esos escenarios. De otra manera, me parece que es completamente una conversación que va a sembrar en un terreno muy, muy desértico y no va a llegar a nada. Pero bueno, ustedes también tendrán su propia opinión y no sé si haya alguien que quiera aportar a esa discusión. Porque además, claro, uno después de enviar un mensaje en donde prevalece la ciencia, el conocimiento científico, pues puede que una de esas preguntas borre completamente todo lo que llevo diciendo y intentando transmitir en 2 horas. Y la gente se va a quedar es con eso del final. Entonces, no hagamos nada o no tratemos de hacer nada que pueda hacer perder las 2 horas que he estado antes o el tiempo que haya estado hablando y llevándole a la gente una información que yo pretendía llevarles de la mejor manera. Entonces ahí es donde digo que hay que ser muy inteligente y muy prudente para decir, no, es que si yo respondo esto puede que esté haciendo el efecto contrario y no es positivo. Y habrá un momento en el cual lo podré hacer, pero pues será otro entorno, otro momento y otra discusión. Sí, Julián, adelante. Sí, profe, hablando de preguntas, ¿cómo considera que se debería de abordar cuando una persona que también sabe algo del tema, al igual que nosotros, quiera hacernos una pregunta dañina, una pregunta para intentar desacreditar? Bueno, ahí creo que siempre en la ciencia de hecho en entornos académicos, a uno le da mucho palo. Yo la primera vez que di un congreso internacional, no, eso me reventaron, mejor dicho, casi me pongo a llorar. Lo que pasa es que en los entornos académicos especializados uno no se toma eso personal. Y eso me costó un poquito asimilarlo. No es tan fácil, porque imagínense ustedes, se van con un grupo de gente, científicos, estudiantes, tal, a un congreso, y de repente ve que en las presentaciones están lanzando cuchillos allá a matar y tal, y uno dice, oiga, pero esta gente que no, o sea, se están pasando un poquito. No, luego salen y se abrazan y se toman la cerveza y tal. Separan completamente la parte académica profesional de la parte personal. A mí me cuesta mucho hacerlo, o sea, a mí me cuesta mucho, pero lo he entendido y ya sé que eso puede ocurrir y no me sorprende. Entonces no me lo tomo como personal. Claro, si yo estoy en un entorno no académico, pues ahí ya es más difícil separarlo, porque sí estoy en un entorno en el cual la gente pues está viviendo una experiencia, fue una conferencia, para ellos es algo personal, ¿no? Es algo, digamos, eh, pues que no se separa en algo profesional ni académico. Entonces yo creo que ahí, pues lo importante es escuchar las razones, tener como ese criterio científico en donde, bueno, la evidencia es lo más importante. Entonces, si alguien está criticándome algo, pues uno le pide, bueno, sería interesante saber qué evidencia tiene, o si esto lo leyó en alguna parte, me puede compartir, por favor, de dónde lo leyó, de dónde sacó esa información, porque me interesa. Y entonces uno asume justamente su papel de científico. Oiga, sí me interesa lo que usted está diciendo porque es evidencia que podría contrastar, puede investigar, etcétera, y puede aportar a lo que yo estoy diciendo. Entonces, decirle a la gente, no, lo que estoy diciendo no es una tontería, porque sería como encender ahí el tema, sino decirle, oiga, pues sí, de dónde lo escuchó, quién se lo dijo, por qué no me lo envía, me comunica. Y eso pues es darle un poquito de protagonismo, ¿no? Es hacerse intervenir a la persona y decirle, mire, usted dijo una tontería, pero bueno, hasta la tontería de pronto tiene algo de realidad, ¿no? Así decía Galileo, ¿no? Cualquier persona, por el más tonto que sea, siempre tiene algo importante que decir, así sea mínimo, pero puede hacer algún aporte. Y eso pues se lo puede uno hacer sentir a la gente para que la gente se sienta bien. ¿Alguien más había levantado la mano? No. Listo. Bueno, gracias por sus preguntas. Igual, pues cualquier otra que surja me pueden decir y no tiene que ser hoy. Nos volveremos a ver. Pero mientras tanto, quiero ir a estos otros aspectos un poco más relacionados con la redacción de artículos científicos, ¿no? Aquí entonces es
El otro grupo, ¿no? La difusión de la ciencia. Y hablamos la vez pasada un poquito del Overleaf, que es una herramienta muy fácil de manejar comparada con las que existían hace unos años, en donde usted no necesita descargarse nada en su computador. Yo recuerdo que los paquetes que usábamos para compilar documentos en TeX, pues ocupaban 8 gigas y eran súper pesados y no, eso era un complique. Ahora no, ahora todo está en la nube. Entonces, bueno, quiero en estos minuticos hablarles de los aspectos relacionados con ahora la escritura científica que debe ser efectiva si uno quiere comunicar un descubrimiento, un hallazgo, un resultado preliminar y que tenga impacto. Porque si uno estructura mal un artículo, pues una gran investigación puede incluso ocultarse o puede que no llegue de la manera más eficiente a los lectores. Estos lectores ya son personal o público especializado, recuérdenlo bien. Entonces, en este pequeño taller, o simplemente un contexto que quería darles sobre cómo se escribe en ciencia, pues lo primero sería hacer una autoevaluación de lo que yo sé y cómo yo he apropiado esa información de lo que yo he investigado o alguien más ha investigado, ¿no? Lo que pasa es que típicamente un artículo científico se entiende que usted fue el que hizo parte de esa investigación, la lideró o de alguna manera fue partícipe, pero muchas veces en un artículo de 10 personas, pues cada persona hace un poquito de ese artículo, ¿no? Entonces, uno es el que plantea el problema o la hipótesis, otros pueden que trabajen más en los datos, descargó los datos, los analizó, otros son los que analizan esos datos o validan la información, y otros a veces simplemente revisan porque son como los investigadores fuertes que tienen el contexto de todo y dicen, sí, esto está bien, esto puede estar mal. Pero cuando uno planifica una escritura científica, pues debería tener conocimiento, así sea básico, de todos los aspectos de esa investigación científica, ¿no? O sea, autoevaluar esos conocimientos. Pero luego hay que hacer una revisión del estado del arte, ¿no? Esto es lo más complicado a la hora de escribir, o sea, porque cuando usted desarrolla una investigación, a veces es algo muy simple, en el sentido de que, pues, usted tiene los datos, los adquirió esos datos con un instrumento, tabuló los datos, los analizó y llegó a algo. Sí, bueno, entonces eso está muy bien, pero eso en el contexto del estado del arte, ¿qué? Y el estado del arte, pues es todo lo que hay del tema, pasado y presente, e incluso las perspectivas a futuro de un tema de investigación. Y eso pues cuesta mucho porque exige que usted se haya leído pues muchos artículos, principalmente los artículos más relevantes se llaman reviews. Un review, les cuento aquí, es un artículo que no cualquiera puede escribir y no a cualquier persona se le aceptan un review. Normalmente los reviews son invitaciones que hacen las revistas especializadas a las personas que han trabajado en un tema durante muchos años y son las que tienen el contexto global de ese tema. Vuelvo y repito, el pasado, el presente y las perspectivas futuras de ese tema. Y esa persona entonces dice, listo, yo hago el review. Eso se puede tardar 1 año, 2 años haciendo un review porque tiene que condensar en un artículo que pueden ser 30 páginas todo lo que hay escrito de ese tema para que alguien que lea ese review se entere de cómo está el estado del arte. Pero un review a veces no es suficiente. Hay muchos reviews, porque hay reviews sobre subtemas de esos temas. Entonces, si yo estoy hablando del sol, pues un review del sol no existe. Hay reviews sobre el interior solar, hay reviews sobre la liberación de energía en la corona solar, otros sobre un tema de heliosismología. Entonces, son reviews de cosas muy específicas y cada vez hay más especificidad en la investigación. Eso es bueno, pero también es malo. Los aspectos positivos, pues que usted está profundizando en el conocimiento cada vez más, más y más y más, en cosas cada vez más específicas. Y eso pues es como ir al kit de la cuestión, ¿no? ¿Cuál es el aspecto negativo? Si uno se queda ahí, pues se vuelve un experto en una cosa tan chiquita que perdió completamente la visión global del tema. Alguien hacía analogía con estudiar un vaso. Entonces, listo, yo estudio un vaso, entonces hice el pregrado y estudié vasos. Y luego entonces hice una maestría en vasos de vidrio. Y luego me doctoré en el pedacito, el borde del vaso de vidrio.
y luego ya me voy en especializaciones o estancias postdoctorales a irme a un pedacito ínfimo del borde de superior del vaso de vidrio. Listo, usted está convirtiéndose en el experto en ese pedacito del vaso de vidrio, pero bueno, ¿y eso a quién le interesa? O sea, ya perdió la generalización, porque entonces ya no puede hablar en un entorno donde están hablando de vasos, porque ya se le olvidó qué son los vasos y qué tipos de vasos hay y de qué materiales pueden haber y de qué tamaños, y usted se convirtió en experto en esa cosita minúscula. Entonces, no perdamos esos dos aspectos, profundizar en un tema de manera concienzuda y eficiente y efectiva, pero no perder la visión global, no perder lo que en inglés llaman la big picture, ¿no? Eso es importantísimo. Y de hecho se menciona mucho en los artículos, ¿no? Big picture, eso es, le dice a uno, listo, tengo el contexto global de qué estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Revisión, perdón, definición clara de objetivos. Esto es algo muy importante. ¿Cuál es el objetivo de mi investigación? Lo que estoy diciendo aquí también se puede aplicar a la divulgación. Fíjense que un artículo divulgativo pues también tiene que tener unos objetivos claros. ¿Qué quiero yo transmitir? Tin, esto y esto. Normalmente son 3 objetivos específicos envueltos en un objetivo general. Tengo que organizar mi calendario porque tengo que saber cuánto me voy a demorar en redactar, en las revisiones. Para los que ya han enviado artículos científicos, es importante mencionar que ese artículo pasa por un editor y ese editor tiene que buscar evaluadores y los evaluadores se pueden tardar en responder. Cuando responden, pues se pueden tardar un mes dando comentarios y luego esos comentarios llegan al editor y el editor vuelve a revisarlo y luego envía una respuesta. Y eso puede ser una interacción que se haga 2 o 3 veces. Entonces, sí, yo he tenido artículos que pues he enviado y he estado 3 años tratando de que finalmente lo acepten y pueda ser publicado. Y no es nada estrambótico, o sea, en promedio 1 año, pero 3 años se puede sin ningún problema. Mm, Anticipar retrasos, planificar revisiones interactivas con los coautores. Es muy importante esto porque cuando uno envía un artículo con coautores, todos tienen que firmar aceptando el envío de ese artículo. Y esto se hace porque han habido muchos problemas éticos en donde una persona envía el artículo, los coautores no han aceptado y al final pues dicen, oiga, ¿y usted por qué me metió ahí en ese artículo si ahí hay cosas que yo no estoy de acuerdo? Y eso pues se puede escalar a problemas legales muy serios. Entonces todo es importante. Entonces la planificación, fíjense que requiere tiempo, aquí vamos de atrás hacia adelante. Si yo quiero enviar esto aquí al final, necesito alrededor de 8 meses antes de preparación de un artículo científico si quiero hacerlo de manera, pues, concienzuda y bien. Obviamente esto incluye la planeación, cuando surge la idea y empiezo a discutir esa idea con mis colegas y con mi profesor o mi estudiante, etcétera. Ahí incluimos la lluvia de ideas, ¿no? Y la lluvia de ideas muchas veces se da en entornos más amplios. Entonces, en los congresos hay sesiones muchas veces específicas de lluvias de ideas. Nos vamos a sentar un montón de gente a decir, bueno, ¿qué hay que hacer o qué se puede hacer para investigar en este ámbito científico? Eso pues es importante. De ahí surgen muchas cosas positivas. Escritura, ¿no? Claro, yo planeo, yo escribo y yo envío el artículo. Con la revista Spectra, por ejemplo, pues los artículos esperamos que lleguen más o menos en un mes o a finales de junio y todo julio es el tiempo que estamos, digamos, esperando que ese artículo pueda ser evaluado. Obviamente, como es una revista, pues que tiene la intención de que los estudiantes aprendan y empiecen a publicar, pues es rápido, ¿no? No nos vamos a tardar muchos meses. Y son investigaciones, pues que pueden ser preliminares en muchos aspectos. Escritura del artículo. Entonces, bueno, y aquí hay diferentes esquemas, pero los más usados son, y lo mostré la vez pasada, los que incluyen una introducción, método, resultados y discusión. O sea, esto es clave. No necesariamente usted tiene que llamarlo así, esa sección no se tiene que llamar introducción, la otra no se tiene que llamar métodos, la otra no se tiene que llamar resultados, ni la otra discusión, ¿no? Se pueden cambiar los nombres, pero manteniendo como esa estructura. Dame un minutico.
Listo, ya volví. Perdón, pero necesitaba ahí un break. Entonces, bueno, me refería al hecho de que los títulos pueden cambiar, ¿no? Entonces, si uno quiere hacer algo más llamativo, pues no le pondría esto métodos, sino dependiendo de lo que esté estudiando, pues se refiere al método en particular que esté usando, ¿no? Y eso pues es mucho más personalizado. Lo que sí es importante, pues es resumen, título, figuras y referencias. Cada digamos que cada una de estas, pues no debe extenderse mucho tampoco, ¿no? Hay gente que en la introducción se pone a hablar de todo, ¿no? Una introducción es algo muy resumido, que es el estado del arte de lo que usted está hablando. Mucha gente, al escribir artículos por primera vez, pues piensa que la introducción tiene que ser un review, y un review, pues es algo súper extenso. Entonces, hay introducciones de 5 páginas, no, introducciones media página, contando directamente el estado del arte de lo que usted está estudiando, o sea, ese pedacito del vaso que decía antes. Bien, el título, pues aquí también tiene que ser llamativo sin irnos al ámbito divulgativo en donde ya la terminología, pues se puede, digamos, relajar. No, aquí tiene que ser muy preciso en la terminología que se usa. Entonces, si yo estoy hablando de agujeros negros, pues tengo que mencionar, pues, que estoy hablando de un objeto masivo súper compacto, y no de que no, algo que se traga la luz, no, eso ya son términos mucho más divulgativos, ¿no? Pero pues ahí en esencia se resume el trabajo, no tan extenso como un objetivo, pero casi que escoger un objetivo, que es el objetivo general, y condensarlo en un título muy llamativo, claro, sin ambigüedades, muy importante eso. Conciso pero atractivo también. De hecho, depende del autor, ¿no? Hay autores que son muy rigurosos y muy chapados a la antigua en los títulos, y otros que sí tratan de modernizar los títulos para meterles un poquito más de gancho publicitario, ¿no? Porque es importante saber que los artículos científicos también necesitan un gancho publicitario. Obviamente uno quiere que lo lea mucha gente, muchos investigadores. Evitar términos vagos o muy técnicos, ya específicos, porque entonces, claro, si usted se está refiriendo en el título a un método súper específico que solo conocen 5 personas, pues no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido porque va a limitar el público que lee ese artículo. Ejemplo, mutaciones LRK2 y progresión del Parkinson. Entonces, sí, uno podría hacerlo más atractivo para que cubra un ámbito más amplio de la gente que trabaja justo en esa área tan específica. Resumen, pues tiene que tener algo de los antecedentes y el contexto, o sea, el resumen también tiene un poquitico del estado del arte. Tiene que mostrar cuál es la justificación, la pertinencia de su trabajo, qué vacío del conocimiento está llenando su trabajo. Tiene que mencionar muy brevemente qué método usó, y sí o sí tiene que referirse a los resultados, así sea una pincelada. Entonces es complejo el resumen porque son 250 palabras donde usted tiene que tener como todo el artículo condensado en 2 párrafos, incluyendo los resultados y conclusiones, y a veces hasta las implicaciones y el trabajo futuro. Entonces es un desafío. Por eso el resumen se hace al final, es lo último que uno escribe, el resumen. Y después, pues, del resumen van unas palabras clave también. Bien, la introducción al artículo contextualiza y justifica que usted esté escribiendo ese artículo, que esté haciendo esa investigación. Tienen que llenarse por todo lado de referencias bibliográficas. Esto es muy importante. Si usted hace una introducción o un artículo en donde cuenta cosas que alguien ya contó antes y no la referencia, pues eso es plagio, ¿no? Incluso si usted fue el que las escribió antes, ¿no? Eso sería autoplagio, eso también está penado. Entonces uno tiene que curarse en salud y poner, yo dije, la casa es azul, pero eso no lo dije yo, lo dijo fulanito, entonces entre paréntesis, esto es tal autor. Es importantísimo. Plantear las hipótesis y los objetivos, resumir un poco la metodología, pero muy brevemente, porque luego hay una sección de metodología, y llevar al lector a engancharse con lo que viene en adelante, que son las siguientes secciones. Y ahí en esas secciones uno puede decir, en la sección 1 vamos a hablar de esto, en la sección 2 de esto, en la 3 de esto, en la 4 de esto. Dar un abrebocas para que el lector sepa qué se va a hablar. Entonces la anatomía de esa introducción, pues aquí la tienen resumida, ¿no? Contexto para el lector, llenar
despertar la curiosidad llenando un vacío de conocimiento que va a hacer su investigación y relacionar ese vacío de conocimiento con su investigación. Esta presentación ya la tienen en el Drive, ¿no? No, por eso pues no voy a entrar en esos detalles pequeños de lo que dice, pero la pueden revisar. Métodos, muy importante en ciencia, que los métodos deben ser reproducibles. Si usted aplicó un método, pero ya nadie más en el mundo lo puede hacer, pues esa investigación no es ciencia, porque no tiene la reproducibilidad, que es importante. Replicabilidad. Entonces, alguien más puede coger otros datos, aplicar ese método y a ver qué le sale. O puede coger sus mismos datos, aplicar su método y le tiene que salir lo mismo. O si no, es una investigación en donde usted hizo trampa y metió ahí cositas de machete, ¿no? ¿Qué datos se usaron? ¿Cómo se usaron? ¿Qué instrumento lo recolectó? ¿Con qué criterio? ¿Cómo son las muestras? Describir las muestras. ¿Cómo se midieron las variables? ¿Cuáles son los observables en el caso, por ejemplo, de astronomía? Todo lo que usted hizo de manera experimental, pues tiene que quedar ahí muy claro. Y si no es de manera experimental, sino de simulaciones, pues también, ¿no? Parámetros de la simulación, todas las características de los algoritmos que se utilizaron, etc. Y si se utilizaron métodos que no son suyos, pues tiene que referirse a quién los hizo y las citaciones respectivas de esos autores. Entonces el estudio tiene que ser un estudio que pueda replicarse y eso es una característica fundamental de la ciencia, en donde la pseudociencia falla, ¿no? No, es que yo le leí las cartas del tarot y me salió esto. Listo, pero entonces si se las lee otra vez, ¿le sale lo mismo? Que si le sale otra cosa, entonces, no, pues, ¿de qué me sirve, no? Entonces la pseudociencia no cumple con ese precepto de la ciencia de la replicabilidad. Luego en los resultados, pues usted tiene que hacer que sus datos se visibilicen, darles voz, mostrarlos de una manera llamativa, fácil de leer, que no estén encriptados allá y que oiga, pero es que no entiendo esta gráfica, que, ¿cómo interpreto esta gráfica? No, usted tiene que dar todo masticado para decir, veo una gráfica y clarísimamente veo ahí algo llamativo que me hace llegar a las conclusiones que estoy dando en mi artículo. Evitar interpretaciones, eso va en la parte de discusión. Uno puede integrar resultados y discusión, pero entonces tiene que quedar clara la separación entre los resultados y lo que usted interpreta de esos resultados y su discusión, porque puede que no todo el mundo apoye esa discusión. Para usted los resultados pueden significar una cosa, pero alguien puede decir, no, yo interpreto y creo que estos resultados me apoyan otra discusión. Bueno, la discusión entonces sí relaciona los hallazgos con investigaciones previas, pero interpreta también a futuro las implicaciones que tienen esos resultados. Y muy importante, no pensar que usted ya resolvió todo, que ya se cerró el tema de investigación para siempre, no. Todo lo que usted haga aporta a la investigación y a estudios futuros y todo tiene unas limitaciones. Entonces es importante reconocer que no somos magos, que no somos infalibles y que nuestro estudio tiene limitaciones y que se puede hacer un estudio mucho más profundo que incluya esto, esto y esto. Eso se ve de buena manera porque es, oiga, sí, esto abre una línea de trabajo que va a continuar y no se cerró aquí con lo que usted dijo, por poner nuevas líneas de investigación. Bueno, anatomía entonces de esa discusión, resumir resultados, contextualizarlos con estudios previos, reconocer que hay limitaciones y si hay limitaciones, pues cómo podemos, entre comillas, obviarlas o no hacerlas tan importantes y las implicaciones para saber hacia dónde vamos con nuestra investigación. Luego, clave dentro de todo el artículo, pues que las figuras sean claras. Normalmente los artículos, hay mucha gente que cree o piensa que entre más figuras más chévere, ¿no? Porque, claro, yo es que hice tantas cosas que tengo que mostrarlas y entonces meto ahí 20 figuras, porque es que como las hice, pues no las voy a perder. No, de esas 20 escoja 5. Y si esas 5 no completan todo lo que usted quiere mostrar, pues haga una nueva que resuma lo de 2 o 3. Pero un artículo típicamente puede tener, ¿qué? 6 figuras, 6, máximo 8 figuras, ya eso es pasado. Evitar redundancias, ¿no? Hay gente que entonces
también publica una figura y luego otra y solo le cambia una pendejadita por ahí. No, pues no me haga perder el tiempo ni el espacio. Pues haga una figura y ponga ahí los dos resultados en la misma figura. Si puede utilizar los mismos ejes, los mismos parámetros. Si usted va a comparar figuras, siempre la comparación tiene que tener las mismas indicaciones en los ejes, las mismas escalas, los rangos, porque uno se encuentra con artículos que compare esta figura con esta otra. Sí, pero si la escala es diferente y las unidades son diferentes, ¿cómo voy a comparar eso? No, es que las puse diferente porque son cosas diferentes, pero se pueden comparar. No, si son diferentes escalas y unidades y eso no es comparable. Bueno, y la calidad visual, letra grande, los textos grandes, los números en las escalas grandes, los títulos de las escalas grandes, eso siempre es un dolor de cabeza, pero es muy importante. Y bueno, ya llegando al final, pues las referencias, un artículo decente tiene que tener muy buenas referencias y una cantidad pues, suficiente, sin irse al extremo de una tesis que pues ya tiene 4 páginas de referencias. No, aquí tiene que irse uno a los trabajos claves en el área, claves. Uno puede obviamente autocitarse. Claro, esto es muchas veces importante porque yo estoy trabajando en esa área, pues yo quiero que la gente también vaya a mis trabajos anteriores que están relacionados con el área. Otra cosa es si quiero citar trabajos míos que no tienen nada que ver y hay mucha gente que lo hace, oiga, no sea descarado, ¿no? Cite cosas que sean relevantes. Y hay otros que citan solo lo de ellos. Y uno dice, pero a ver, ¿nadie más trabajó en esto? ¿Nadie más está investigando esto? Entonces no hay que ser tan endogámicos porque eso es contraproducente y le pueden poner problema. Eso es parte de la ética de la escritura científica, que esto es un tema aparte de investigación, o sea, esto es una charla aparte casi de ética científica, ¿no? En la Facultad de Ciencias tenemos un comité de ética y discutimos, cada unidad académica básica tiene un representante, cada departamento, y discutimos muchos aspectos importantes en la ética de la ciencia, no solo de la escritura. En la escritura evitar el plagio, el autoplagio, muchos estudios tienen que pasar por un comité de ética. Esto, por ejemplo, la gente que trabaja con datos sensibles, datos biológicos, médicos, tratamiento de animales, ¿no? Hay protocolos para uso de datos que yo extraigo de un animal, porque en un animal, pues yo le inyecto tal cosa para ver cómo se comporta. Pues necesito un consentimiento ético y otros necesitan consentimiento de privacidad porque son datos de personas, ¿no? Datos médicos de personas que se utilizaron para un estudio. Pues esas personas tienen un derecho sobre esos datos y tiene que haber una privacidad que se respete. Conflictos de interés, financiamiento, es decir, yo típicamente no puedo publicar un artículo científico que avale los beneficios de la aspirina si la investigación me la está patrocinando la empresa que fabrica la aspirina. O sea, eso es éticamente conflictivo. Y bueno, las herramientas de escritura, ya les dije, que en ciencia es LaTeX, eso es ya por defecto. No sé si hay algún ámbito científico que no utilice LaTeX. Bueno, sí, creo que por ejemplo en farmacia no utilizan LaTeX, de pronto en medicina tampoco, pero en áreas de ciencias duras normalmente siempre es LaTeX. Análisis, pues Python está dominando, pero no se olviden tampoco de R, que para estadística es muy bueno, y C++, que siempre pues también es fuerte. Y luego hay diferentes formas de organizar la información. Aquí les doy algunas referencias y algunas ideas. En el caso de las referencias, de hecho, pues es muy bueno tener herramientas que gestionen las referencias y que le van a usted evitar mucho tiempo gastado organizando referencias. Y es también un repositorio para sus referencias. Uno puede ir ahí acumulando referencias interesantes por temas, Mendeley. Y luego revisar, pues, la gramática es muy importante. Las editoriales están exigiendo que uno tenga una muy buena corrección de estilo de sus artículos, o si no, ellos cobran por la corrección de estilo. También es una opción, pero muy costosa. Bien, y ya para ir cerrando, porque me toca abandonarlos, pues en LaTeX podemos empezar a construir a partir de templates que son, pues, ¿cómo se llama eso? Modelos ya prehechos. Uno empieza ahí a cambiar cosas y empieza, como les mostré la vez pasada,
a empaparse cada vez más de la forma de escribir en LaTeX y luego compilar y corregir errores, ¿no? Es importante que cuando uno cambia cosas, compile para ver si salen errores, porque si uno deja la compilación para el final, le pueden salir 100 errores y mientras los corrige, pues se puede gastar una eternidad para ubicarlos. Y el entorno colaborativo de Overleaf, pues es muy bueno para hacer trabajos con varios coautores en diferentes partes del mundo que se conectan de manera independiente y pueden editar. Si usted no quiere que editen, sino solo que lean, pues les da un rol solamente de visualizador y eso puede hacerse también en tiempo real. Cada revista tiene una plantilla, entonces uno en Overleaf ya dice, mire, yo quiero publicar un artículo en Springer. Entonces le pongo el modelo, el template de Springer y ya me lo saca en Overleaf y simplemente cambio el título, cambio el abstract, cambio la introducción, pero ya la estructura de todo eso es algo que está listo y no me tengo que comer la cabeza haciendo eso. Entonces, bueno, para la próxima sesión, pues la idea ya es más dirigida hacia un ejercicio práctico en donde ustedes ya generen algún artículo a partir de un modelo, de un template sobre algún tema y eso pues puede que sea algo que podamos desarrollar a lo largo del semestre. Bien, gracias por mantenerse aquí hasta esta hora. Igual esto queda grabado. La idea es compartir esta información, pero continuará. Entonces le doy paso a Juancho, si está por ahí. Si hay preguntas, pues bienvenidas. Bueno, al parecer no hay preguntas, entonces, pues nada, agradecerle al profe. Ah, no, Laura, tienes la palabra. Bueno, es que quería decir que no, que gracias al profe y que de pronto las preguntas iban a surgir más es cuando escribamos, no tengamos alguna idea. De acuerdo. Así es, muy bien. Ahí molestamos. Claro que sí. Claro que sí. Listo, gente, entonces, pues para sus mercedes que se quedaron hasta acá, quienes también por cuestiones se tuvieron que ir, igualmente a quienes ya estén viendo esto en diferido, pues agradecerles la asistencia y la participación de estas jornadas de divulgación que pues están en miras de la escritura y publicación de artículos de divulgación en la revista Spectra. Respecto a eso último, pues nos estamos planteando dentro del comité de Spectra la manera en la cual podamos socializar un poquito más entre quienes pretenden escribir un artículo para este semestre. Si mal no estoy, tuvimos la presencia de alguien de la sede de Manizales. Esperamos poder integrar a esta persona de una muy buena manera, pero pues ya los mecanismos los iremos comunicando por el Classroom. Por el momento, pues los avisos que se ven van a ser por ahí y pues manténganse pendientes, por favor. ¿Listo? Ya iremos comunicando todo lo necesario para ello. Y bueno, no siendo más, pues de nuevo agradecerles por su presencia, por atender y por ser partícipes de este tipo de iniciativas. Y nada, nos veremos la otra semana en este mismo espacio-tiempo. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, feliz noche para todos, todas. Chao, chao. Chao, chicos.